Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con el tema de la nueva vida en Cristo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Hoy seguimos con el tema de la semana pasada, la fe que persevera y nos mantiene firme, en su segunda parte. La perseverancia en la fe no es una pasiva resignación ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica en la batalla que permite una valiente y firme respuesta en contra de la adversidad. La perseverancia de los santos en la fe es un elemento básico de la salvación. Establece que quienes son de verdad salvos no se apartan de la fe. Jesús advirtió: seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:22. Pero no se preocupen, si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Lucas 21:19. La perseverancia no puede iniciar la salvación, que es por gracia y fe, pero sí brinda evidencia de la vida espiritual que reside en el creyente que es salvo, y también es un recordatorio, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Son declaraciones, afirmaciones de que aquellos que permanecen, que continuamos, aquellos que perseveran, aquellos que retienen, entonces dan evidencias de que son salvos. La muerte de Cristo restauró la armonía entre Dios y su creación. Dios envió a Cristo para proveer un sacrificio aceptable por el pecado. Pablo deja claro en esta epístola que Cristo no es solo el Salvador, sino el sostenedor del universo, su principio unificador y su meta. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Colosenses 1, del 22 al 23. El mensaje es estar firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza, porque tenemos el único tipo de fe que salva, y esa es una fe perseverante. Cuando alguien abandona la fe, es una prueba clara de que no era fe salvadora, no fue la fe como don que Dios nos da, porque no permaneció, porque no perseveró, porque no continuó, porque no retuvo esa profesión. La palabra de Dios nos advierte: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Primera de Juan 18:19. Juan identifica estos anticristos como los creyentes falsos, los creyentes divisionistas y destructivos. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y también al Hijo. Segunda de Juan 9. Por todo lo explicado y argumentado bíblicamente, es de vital importancia distinguir la fe salvífica de una simple afirmación mental. La fe no es simplemente un reconocimiento de Cristo, es una dependencia activa de Él que se manifiesta en la vida del creyente en forma de arrepentimiento. Alejarse del pecado en arrepentimiento es la consecuencia natural de volverse a Cristo en fe. En el sentido en que Jesús lo usaba, el arrepentimiento requiere repudiar la vieja forma de vivir y acudir a Dios en busca de salvación. Cristo advirtió a sus seguidores de las consecuencias eternas de la rebelión pecaminosa, diciendo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, del 30 al 31.
El llamado del Evangelio es un llamado a creer y arrepentirse. No se puede tener una sin la otra y no se puede hacer ninguna sin que Dios nos capacite para responder apropiadamente. ¿En qué estamos confiando? Los fariseos confiaban en sus obras, en su justicia personal. Ellos guardaban todas las reglas religiosas. Los saduceos, ellos simplemente iban a disfrutar de la vida mientras pudieran. No se preocupaban por el futuro y todo era aquí y ahora. Pero juntos eran arrogantes porque pensaban que habían heredado el reino. Después de todo, eran hijos de Abraham. Por tales razones, nosotros debemos arrepentirnos y no pensar que somos básicamente buenos. Debemos tomar la palabra de Dios no como una ventana para compararnos con los demás, sino como un espejo para mirarnos por dentro y compararnos con nuestro modelo, que es Cristo, el modelo perfecto, el único que no pecó. Debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Un fruto que manifiesta conversión genuina, confesando pecado y reconociendo a Jesús como Rey. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Lucas 5:32. Las implicaciones del arrepentimiento son tres básicamente: la renuncia y cambio de actitud, la sumisión y deseos de aprender, y un continuo perfeccionamiento espiritual. No hay crecimiento constante ni fruto como ciudadanos del reino de Dios si no aceptamos la corrección y guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Cristo nos quiere como nuevas criaturas renovadas. Cristo quiere una iglesia edificada. Cuando analizamos en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, hay un elemento común y es el llamado al arrepentimiento. El mensaje del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias posee una gran riqueza espiritual de la cual podemos aprender hoy día. Contrario a muchos tipos de interpretaciones y al pensamiento de que fue un mensaje exclusivo para su tiempo y que fue dirigido a determinados individuos, encontraremos grandes enseñanzas que nos hablarán a las iglesias de hoy, desde virtudes que podemos imitar hasta identificarnos con los mismos errores que ellos cometieron. Este mensaje nos recuerda que nuestro Rey es Jesucristo y que un día daremos cuenta de nuestra mayordomía. Analicemos bíblicamente a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Iglesia de Pérgamo, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, al que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Apocalipsis 2, del 14 al 16. Iglesia de Sardis, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí, de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Apocalipsis 3, del 2 al 3. Iglesia de Tiatira, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Apocalipsis 2, del 20 al 22. Cada uno de los mensajes a las iglesias termina de la misma forma: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sería todo por hoy. Gloria a Dios.